de Vendimias 2023. Sean todos bienvenidos a la fiesta del vino. Guanajuato, tierra de vinos. Vive grandes historias. Secretaría de Turismo. TV4. Clasificación A. Contenido apto para todo público. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Tememorfosis, Inteligencia en Acción. Estamos transmitiendo desde el bello Teatro Cervantes en Guanajuato, la ciudad de Guanajuato, el corazón mexicano. Y estamos muy contentos de tener la oportunidad de nueva cuenta de encontrarnos en este importante foro que, bueno, pues da pie a la reflexión en torno a las actualidades precisamente de los medios públicos, de los medios de comunicación audiovisuales, igualmente cuáles son los retos a futuro. Y justamente en este episodio, pues estaremos hablando de temas interesantes como el uso de la inteligencia artificial en el periodismo y qué tanto abona y puede, bueno, pues ser útil precisamente para la formación y la comunicación directa con las audiencias. Por eso la invitación a que se quede con nosotros en este episodio de Tememorfosis es justamente una coproducción de Canal 44 y Canal 4, TV4, la señal de Guanajuato, y en esta primera entrega pues estaremos reflexionando con expertos que nos acompañan justamente sobre cómo la industria informativa pues se adapta a la inteligencia artificial en sus procesos, que cada vez permea más en el mundo y que cada vez lo vemos de una manera más común. También, bueno, pues vamos a conocer más de este tema. Lo invitamos a conocer a nuestros invitados especialistas que nos acompañan en esta emisión de Tememorfosis. Vamos a ver el siguiente video. Hannah Tames, de origen pakistaní-estadounidense. Se graduó en Periodismo y Lengua y Literatura Españolas en la Universidad de Stony Brook. Tiene una maestría en Periodismo Bilingüe por la Universidad Municipal de Nueva York. Actualmente es redactora del Nieman Journalism Lab de la Universidad de Harvard, donde cubre temas de innovación y es profesora ayudante en la Universidad de Brandeis. Su trabajo ha aparecido en otros medios como The Juggernaut, Animal Político, The Wall Street Journal, America's Quarterly, entre otras. Álvaro Liuzzi, periodista, consultor en medios digitales y profesor. Desde el año 2005 ha creado proyectos periodísticos, interactivos y transmedia con reconocidos medios e instituciones. Actualmente imparte clases en la especialización en comunicación digital de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, en la maestría de comunicación digital de la Universidad de La Sabana en Colombia y es parte de Redacciones 5G, el programa de capacitación periodística de Telecom, donde además edita un newsletter. Amado Cabrera, licenciado en Estudios de Comunicación y Medios por la Universidad del Valle de México. Tiene más de 15 años de experiencia en medios de comunicación tradicionales y digitales. Se desempeñó como camarógrafo y reportero en ADN 40. Fue productor y realizador de video en TV Azteca. Actualmente es gerente de video en El Universal. Ricardo Muñoz, productor de noticieros en Radio 13, a cargo de José Cárdenas Informa, por 21 años. También es responsable de espacios informativos en MBS. Actualmente es director de noticias y producción de Grupo Fórmula.
Ellos son nuestros especialistas en esta emisión de Tememorfosis. Queremos, por supuesto, darles la bienvenida y agradecer su importante participación en este episodio. También queremos agradecer a todas las televisiones, a todas las televisoras y a las señales de los medios públicos en México e Iberoamérica, que por medio de sus plataformas digitales pues están compartiendo esta transmisión, y eso nos hace llegar a muchísimos otros lugares del mundo. Queremos invitar también a todo el público que sigue esta transmisión a que participe con nosotros. La participación de todos es sumamente importante y puede hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas a través de nuestras redes sociales en @tvmorfosis, @TV4 Guanajuato, también agregando por favor el hashtag TVMorfosis para dar fuerza a esta gran comunidad. Y bueno, pues ahí estaremos al pendiente de todos sus comentarios y de sus sugerencias y también de sus preguntas e inquietudes. Pero vamos a adentrarnos al tema de este episodio, de esta emisión de Tememorfosis, para conocer a detalle de qué estaremos platicando en unos momentos. Inteligencia artificial al servicio de los noticieros. El desarrollo de los servicios automatizados ha avanzado a un ritmo vertiginoso y las industrias creativas e informativas no se han quedado atrás. Un ejemplo es el desarrollo de conductores virtuales, el cual se ha extendido por el mundo. En México ya existe una presentadora virtual, pero ¿estas figuras virtuales son confiables para la audiencia? Al recurrir a ellas, ¿se pone en juego la credibilidad? Así de lleno arrancamos con estas inquietudes y con esta pregunta de qué tanto abona la inteligencia artificial, sobre todo en el campo del periodismo, y justamente, bueno, pues para ya dar pie a los comentarios de nuestros especialistas, de nuestros invitados, poner sobre la mesa pues esta primera inquietud, sabiendo que justamente, bueno, pues el periodismo está al servicio de las personas, pero este tipo de presentadores, ahora, bueno, pues la inteligencia artificial, ¿qué tanto pueden llegar a deshumanizar un medio de comunicación? ¿A quién le gustaría comenzar? Comenzamos contigo, Hanna. Sí, yo diría que el uso de presentadores virtuales o de inteligencia artificial, más bien, yo diría que cada decisión que toma una redacción o un medio de comunicación señala sus valores a sus audiencias, a su público, ¿no? Entonces, por un lado, se puede ver que los medios están haciendo algo así para liberar a los periodistas del día a día y que pueden enfocarse en las notas más largas, más complicadas, ¿no? Pero por otro lado se puede ver al público como que un presentadora de inteligencia artificial ya basta para el público, ¿no? Entonces, hay una cuestión de valores que entra en el juego. Exactamente. Pues también, ¿cuál sería la opinión por aquí en torno a este tipo de presentadores? Gracias, Aray. Bueno, yo creo que en primera parte habría que entender la cuestión de lo que es un presentador de noticias, y en qué forma puede abonar o sumar la inteligencia artificial a esto, y la forma en la que la inteligencia artificial también se puede sumar a la cuestión de cómo puede optimizar una redacción. Entonces, yo creo que la deshumanización en sí, el suplir a una persona, un presentador que ya tenga una amplia trayectoria de conocimiento, de trabajo, de estudio, con alguien que realmente pues, no existe, ¿no? Inteligencia artificial, pues ahí está donde está completamente el debate. En la cuestión de la integración de la inteligencia artificial para agilizar procesos, para que sea un acompañante del periodista, yo creo que sí estoy a favor en ese sentido. Agilizar una redacción y saber que también puede volver más sustentable este modelo de negocio, ya viéndolo desde el punto de vista de negocio, porque al final de cuentas las noticias son un negocio, ¿no? En este caso creo que habría que entender esas dos partes como para poder ya entender y saber dónde sí valdría la pena pensar hacia un futuro donde la inteligencia artificial estuviera integrada en una redacción, y en el otro punto pues ya que toca valores éticos y demás. Exactamente. Álvaro, pues justamente también cuál sería tu punto de vista en torno a este tema,
sí, bueno, pues se llegaría a deshumanizar el periodismo por el uso de la inteligencia artificial. Sí, yo creo que este tipo de presentadores son la punta del iceberg de lo que posiblemente se puede hacer en un futuro cercano. Coincido en que, en referencia a esta analogía del iceberg, se va a acelerar la aplicación de la inteligencia artificial en todos los procesos productivos dentro de los medios, de las redacciones. Lo que pasa es que es mucho más palpable en algunos lugares o en algunos procesos, es mucho más invisible esta aplicación, pero en el caso de los presentadores o de la generación de video y de fotografía, al ser más visible, plantea nuevos temas, ¿no? Lo interesante de la inteligencia artificial en periodismo es que plantea nuevos temas que quizás ya estaban sobre la mesa, en el tema particularmente de la deshumanización, pero también de los nuevos modelos de negocio, de cómo nos comunicamos con la audiencia, de las narrativas que se usan para contar la inteligencia artificial, que después podemos profundizar un poquito ahí, y sobre todo qué lugar va a ocupar el periodista, ¿no? en este futuro donde se automatizan o se robotizan y donde entra de lleno la inteligencia artificial generativa, que hasta hace un año era casi ciencia ficción, y me parece que va a ser interesante ver cómo se reconfiguran las redacciones, los noticieros, los medios, en ese sentido. Ricardo, pues obviamente desde la experiencia es importante también conocer tu opinión, sobre todo porque en Radio Fórmula pues ha sido ya una punta de lanza también en el uso de este tipo de tecnologías. ¿Qué podríamos abonar también ya desde la inteligencia y el uso práctico de esta inteligencia? Oye, primero agradecer la invitación, y la verdad es que es muy importante hablar de estos temas, sobre todo entre los que nos dedicamos a esto que es el periodismo y que amamos y lo hacemos. Felicitaciones a todo el equipo por estos paneles. Mira, yo creo que es una herramienta, ¿no? Como una herramienta lo tuvimos en las páginas de internet, que también en su momento surgieron varias cosas alrededor de ellas. Es una herramienta y así la vamos a utilizar y así la estamos utilizando. Yo sigo pensando que esto pues es alimentado por periodistas. Entonces el margen de error a esta inteligencia artificial pues siempre va a venir de un periodista. Hablar de que van a quitar empleos y eso lo veo un tema ilógico, ¿no? Es una herramienta para llegar a nuevas audiencias, para ser más cortos, para ser más efectivos, bien lo decías, ¿no? Es un tema de ser efectivos desde la redacción, y yo creo que es una herramienta más. Sin duda nos falta mucho. Yo estoy más preocupado por las reglas, ¿no? Por cómo van a ser pues los parámetros de esto, porque hoy le puedes preguntar a la inteligencia artificial de cómo hacer una bomba, ¿no? Y entonces creo que para mí ahí debería ser pues un poco más la plática, ¿no? Y que no depende de nosotros como medios de comunicación, sino las grandes empresas, Google, Facebook, todo eso, para mí es la reglamentación, es lo preocupante. Y bueno, eso es un punto de vista tal vez, bueno, desde el área de la producción, hablando justamente desde, bueno, pues el equipo de trabajo que conforma todas estas redacciones, todos estos equipos en cuanto a periodismo, pero pensar en las audiencias, pensar en los públicos que están del otro lado de la pantalla. La siguiente pregunta para todos sería, pues, ¿qué tanto puede abonar o qué tanto puede ser útil o no para la audiencia, el que está justamente del otro lado de la pantalla, la utilización de la inteligencia artificial? ¿Le puede ser útil realmente? Sí, yo creo que sí. Creo que si las redacciones lo implementan bien o de maneras inteligentes, digamos, puede ayudar muchísimo al público. Si pudiera, por ejemplo, nosotros todos que trabajamos en medios de comunicación ya sabemos que en los sitios web la función de búsqueda es horrible, ¿no? ¿Qué tal si usamos la inteligencia artificial para que entrenamos el algoritmo para que conozca mejor todo el contenido que tenemos? Porque al final, después de eso, puede usar el lector o el consumidor de noticias para buscar la información que necesita, en vez de usar algo como ChatGPT, ¿no? Entonces, implementar la inteligencia artificial
con la audiencia en mente, para la audiencia puede ser súper útil. Y Amado, tu punto de vista, ¿qué tanto gana, qué tanto pierde la audiencia con el uso de la inteligencia artificial? Fíjate que aquí es algo muy interesante en el sentido en la cuestión de la audiencia y qué tan delimitada está, ¿no? Saber y conocer a tu audiencia, eso sabes que es algo muy importante en los medios de comunicación, saber qué demografía abarca, qué edad y demás. Si nos vamos a los jóvenes, en el consumo que están actualmente teniendo de noticias, yo creo que las reciben con los brazos abiertos. Hoy en día vemos en TikTok presentadores de inteligencia artificial dando noticias reales, ¿no? Pero es el carácter de la plataforma que le da un poquito más de sentido de pertenencia directa, ¿no? Entre la inteligencia artificial y la plataforma que pues nace para, pues ya ni siquiera los millennials, los centennials, ¿no? Los más jóvenes que se informan a través de estas plataformas, que no te ven un noticiero estelar en horario estelar y demás. Creo que ellos, o sea, ahí es donde está el modelo de negocio también, ¿no? Y a donde está pues el futuro, en cómo los hábitos de consumo actuales de la audiencia más joven perciben y reciben esto. Y ahí es donde entra un poquito pues esta cuestión de lucha, ¿no? En saber de hasta qué punto un medio de comunicación puede enfocarse en a lo mejor poner en juego su reputación y demás, los valores, ¿no? Propios de una empresa, y más si una empresa lleva muchos años existiendo. Entonces ahí está, ¿no? Qué tan flexible puede ser el medio de comunicación como para adoptar estas nuevas corrientes y saber pues que la audiencia más joven es la que al final va a ser el que va a estar recibiendo en un futuro pues todo, ¿no? Exacto, Amado, ha tocado pues un punto importante, la segmentación de las audiencias, que para todo medio de comunicación es básico, sí. Y poniendo pues principal hincapié en las audiencias más jóvenes, pero justamente bueno, pues también está la audiencia tradicional que tal vez todavía utiliza los medios tradicionales de comunicación como la televisión, el radio. ¿Qué tanto gana o pierde también esa audiencia con el uso de la inteligencia artificial? Yo creo que sería interesante mencionar algo que está íntimamente relacionado entre la audiencia y cómo los periodistas contamos la inteligencia artificial. Estoy leyendo, digamos, opiniones coincidentes en que hay un error en la narrativa en que se cuenta la inteligencia artificial, ¿no? Que los medios la cuentan como que es algo autónomo, como que tiene un estado de avance que aún no tiene. Habrán visto esas figuras antropomórficas, ¿no? De mitad humanos, mitad robots, en algunos casos violentos, ¿no? Y me parece que eso tiene varios problemas en relación a esta relación entre los medios y su audiencia. El primero es que se invisibiliza el trabajo que hay detrás de la inteligencia artificial, ¿no? Hablamos de científicos, de médicos, de periodistas que le piden a esos algoritmos, a esos modelos de lenguaje natural que hagan algo. Y en ese sentido la inteligencia artificial no es el sujeto de las noticias, que muchas veces se lo cuenta así, ¿no? La inteligencia artificial creó tal cosa. La importancia de no atribuir verbos humanos a la inteligencia artificial. Creo que ese es un punto que es importante para tener en cuenta, sobre todo en cómo la contamos, ¿no? Me parece que eso incide en cómo los medios cuentan la tecnología, incide en después cómo la sociedad, ¿no? Incorpora esa tecnología, cómo la usa y cómo se la piensa. El tema de las audiencias, pues definitivamente, Ricardo, muy importante e interesante desde tu experiencia, insistimos, en Radio Fórmula y ya con el uso de inteligencia artificial. ¿Qué tanto, cuál ha sido la reacción de las audiencias en este sentido? Mira, al final yo pienso que todo se reúne a una palabra que es la responsabilidad de un medio, ¿no? Entonces, como la cuentes, a donde la mandes, el tema es responsabilidad. Y yo creo que esa es la parte que un medio de comunicación tan serio como el que somos nosotros, pues siempre tenemos en la mente. Hoy tenemos que cuidar esa segmentación, perfecto, ¿no? En lenguajes, en formas, porque hoy más que nada está segmentada las edades en qué quieren saber, cómo lo quieren escuchar y hasta en las palabras que tienes que usar. Entonces, pero todo lleva una responsabilidad. Y yo creo que es eso, ¿no? Tienes una responsabilidad de hacer un podcast, que es otra forma de hacer. Tienes la responsabilidad de hacer un noticiero todos los días con Joaquín López Dóriga, con Ciro Gómez Leiva, con todo el equipo que tenemos, con Denise Merker, pero también una responsabilidad con Nat, que es nuestra
representante en la inteligencia artificial y que para nosotros hasta construirla tiene una responsabilidad, ¿no? De las formas, de cómo se viste, de cómo tiene el pelo, de por qué si es mujer y no es hombre, ¿sabes? Hay mucho trabajo atrás de ellos, ¿sí? Pero eso, yo te digo, todo es la responsabilidad de un medio. Exacto. También hace un momento, Ricardo, se hablaba un poco acerca del tema de cuáles serán las leyes o las normativas que puedan manejar el tema de la inteligencia artificial, que creo es algo que todavía se encuentra muy en el aire cuando la inteligencia artificial sigue avanzando a pasos agigantados. Aquí entraría también, bueno, pues el tema de la ética. ¿Qué tanto o de qué tipo de ética estamos hablando al tema del uso también o de la mano con la utilización de la inteligencia artificial, Hanna? Yo creo que la cuestión ética surge cuando no estamos transparentes con nuestros públicos sobre cómo lo estamos usando. Lo que a mí me gusta mucho es antes de implementar esa herramienta o lo que sea, muchos medios publican una nota hacia la audiencia, cómo lo van a usar, por qué lo están haciendo y el proceso y cómo llegaron a esa decisión, ¿no? Entonces creo que la cuestión ética surge cuando tratamos de borrar el periodista del proceso de desarrollar el periodismo. Amado, en este sentido también, bueno, pues sabemos que la ética va muy de la mano con los temas en cuanto a la comunicación, los medios de comunicación, es un tema pues común y que se tiene que tener en mente. Justo, bueno, pues en el uso de la inteligencia artificial, ¿qué tipo de ética o en qué momento, bueno, podríamos decir que se requiere justamente que, bueno, haya marcos también éticos que regulen? Estoy de acuerdo con lo que comenta mi compañero, en el sentido de que si aplicas la inteligencia artificial y proviene de un medio de comunicación serio, la diferencia que tiene un medio de comunicación serio o cualquier persona que te cuente alguna noticia que a lo mejor no tiene una carrera específica en los medios de comunicación, en el caso de plataformas como TikTok, es que el medio sí tiene la responsabilidad con la sociedad, ¿no? Si no necesariamente educar, pero sí transmitir valores, ¿no? Que se tienen que mantener en el tiempo, ¿no? Y que pues la responsabilidad con los más jóvenes, obviamente, para que pues la sociedad siga funcionando de una forma como debería de funcionar. Entonces, pues yo creo que la principal labor ahí de los medios de comunicación es transmitir sus valores propios, porque cada uno tiene sus propios valores, y poder integrarse a estas nuevas tecnologías, porque pues también es una realidad que hay que estar evolucionando con ellas. Pensar que lo que funcionó hace 20 años va a seguir funcionando los siguientes 20 años es una forma en la que los medios de comunicación se ponen una soga al cuello. Hay que trascender, pero hay que trascender conforme a la ética profesional de cada medio, conforme a sus valores y demás. También, bueno, mencionar, Álvaro, has hecho hincapié en que, bueno, la inteligencia artificial no opera sola, justamente, bueno, pues detrás hay un humano que está, pues, justamente dando estas órdenes, programando estos comentarios, etcétera. El tema de la ética, muy de la mano, ¿y cuál sería tu punto de vista también? Sí, yo creo que es clave los manuales de estilo, los guidelines. Digamos, hace un par de meses Wanifra hizo una encuesta con una serie de medios de comunicación. Casi la mitad ya usaban inteligencia artificial en el proceso de creación de noticias, pero solo el 20% tenía guidelines propias, ¿no? Dentro del medio. Y el 70% decía que lo iba a usar en un futuro. Creo que ahí hay varios desafíos. El primero es la capacitación, no gastar en capacitación, sino invertir en capacitación, que es una diferencia sustancial para los medios de comunicación. Y creo que en un futuro, bueno, algunos han propuesto las leyes de etiquetado, como tienen los alimentos, decir, bueno, esta nota se hizo con un 50-60% de automatización. Yo creo que va a ser un proceso cada vez mayor, y en un futuro va a ser difícil diferenciar qué se hizo de manera automatizada y qué no. Yo creo que es como hoy preguntarle a un periodista
¿cómo hiciste tu nota? ¿Escribiendo en papel o con internet? Ya no nos hace la diferencia, ¿no? Va a ser un poco como fue la irrupción de internet en su momento, ¿no? O si, ¿cómo escribiste esta nota? ¿En una máquina de escribir o en una computadora? Eso se va a ir diluyendo con el tiempo, y lo que va a quedar es el producto, el contenido, ¿no? Se va a destacar lo que sea buen contenido, sea sintético o no. También vamos a estar quizá más entrenados para observar esos contenidos sintéticos. Volviendo al tema del panel, esos presentadores, ¿no? Bueno, ayer hablamos con Alejandro de esos replicantes de Blade Runner, ¿no? Hay algo ahí que todavía no nos conecta con la humanidad, ¿no? Está esa deshumanización, y bueno, la presentación de noticias que también es clave. Y bueno, desde la experiencia ya con la utilización de una presentadora a través de la inteligencia artificial en Telefórmula, Ricardo, ¿cuál ha sido la experiencia? De mucho trabajo. ¿Cómo le explicas a la inteligencia artificial lo que sucede en México, ¿no? Que hay ser corcholatas y que hay, primero, qué son las corcholatas y luego qué son las alianzas, ¿no? Y qué es el PRI y cómo. Entonces, también tropicalizar esas cosas en algo tan mundial, porque esto es un movimiento mundial, ¿no? ¿Cómo la tropicalizas a México, ¿no? Y cómo le explicas tanta cosa que pasa de un día para otro en este país. Entonces es mucho trabajo detrás para poder tener esa responsabilidad de la que hablaba para tus audiencias, porque hicimos varias pruebas y pongo una en la mesa. Le preguntamos a Nat cuando empezamos a trabajar en ella, le decíamos, ¿quién es el Chapo Guzmán? Y nos decía, pues creo que puede ser una persona del sur de México que se dedica a hacer frutas, a sembrar frutas, una cosa tremenda, ¿no? Entonces empiezas a trabajar en decir, no, mira, y empezar a decir, está en Nueva York, está metido en una cárcel, o sea, hay mucho trabajo detrás de ello, para que esa responsabilidad que tenemos esté en esas audiencias. Y vendrán muchas cosas, tenemos muchas, ya viene el 2.0 de Nat, donde ya tendrá una interacción diferente, pero en ciertas pláticas, o sea, no va a ser abierta totalmente. Entonces es un trabajo, de verdad, nosotros estamos invirtiendo, dices tú más bien, invirtiendo, no gastando, en hacer esto, para hacer el mejor producto como lo hacemos en la radio o como lo hacemos en la tele. Exacto. Hablamos, bueno, justamente, y esta pregunta me gustaría pues dejarla justo para que tengan ustedes también la libertad de, según sus experiencias, aportar o compartir justamente sus respuestas. Existe también, bueno, pues cada vez tenemos más internet en el mundo, cada vez hay más población que tiene acceso precisamente a estas nuevas tecnologías, pero hay otro sector, hay sectores en nuestra sociedad todavía que no tiene acceso a internet, que no tiene acceso a un dispositivo o que no tiene pues la posibilidad de estar enterado o tener los últimos avances tecnológicos. El uso de la inteligencia artificial en el periodismo podría abrir aún más la brecha que existe entre esas personas que tienen internet y aquella que no. Yo consideraría que incluso hasta las que tienen internet, si están negadas a conocer algo nuevo, no las enseñas, no las motivas a que lo comprendan, pues. Y nos casamos a veces, ¿no? O sea, tengo 34 años y pasa que sale una aplicación nueva, una tecnología nueva, y a lo mejor y tú dices, pues es que no me interesa, es que sí me interesa porque tengo que estar, porque si esto empieza a pegar en 5 años o 10 años ya estoy obsoleto. Tienes que estar en donde pinta para un futuro, ¿no? En ese sentido. Entonces, sí, o sea, es una realidad que las personas que no tienen acceso a internet, si todavía agregamos estas nuevas tecnologías, pues más alejadas van a estar de estas nuevas realidades. Pero, o sea, también viene como que esta cuestión de la edad, ¿no? De qué tan está motivada una persona para poder integrarse a estas nuevas formas, en este caso de periodismo, y pues eso ya es como que muy de cada quien, ¿no? Y más si nos dedicamos a esto, pues tenemos que estar ahí porque el día de mañana tú no entras y ya cuando quieres entrar ya todos los medios están y te quedaste fuera de esa rebanada del pastel en el sentido del negocio que pudiste haber tenido la oportunidad de ser los pioneros de estar, ¿no? ¿Alguien más?
Sí, no, coincido, es clave, se habla mucho de ChatGPT, vemos paneles, pero hay poca gente que lo está usando en profundidad. Y uno cuando, a medida, por ejemplo, en particular ChatGPT, pero cualquier sistema similar, a medida que uno lo va usando, hoy hablamos de cómo nos comunicamos con las máquinas, ¿no? Esta palabra de moda, el prompt, y cuanto más uno afina la búsqueda, devuelve resultados mucho más cercanos a lo que queremos encontrar, y esa brecha, ¿no? Yo hablo desde el lado también de los medios, pero del lado de la enseñanza, del periodismo, me parece que es fundamental porque va a transformar la manera en que hacemos el periodismo, pero también la manera en que lo enseñamos. Y en función de esto, sí, la brecha se puede usar, digamos, para lo bueno y para lo malo. Me parece que va a haber un montón de otros coletazos de esta tecnología, digamos, que ni siquiera hoy estamos dimensionando, pero que vamos a tener que tenerlo en cuenta, sin duda. Yo voy a la parte que me gusta tanto el periodismo, que es la personalidad, ¿no? Hay gente que quiere que López Dóriga le cuente la información, no una máquina, ¿no? Y en estos casos de urgencias, donde explicas, donde narras, pues no llega una inteligencia artificial por el momento. Entonces yo creo que lo que viene es trabajar mucho y seguirle dando a la audiencia estas herramientas donde ellos quieran informarse. Volvemos con un tema de ética solamente, pero pues todas serán una herramienta, bien lo comentan, no podemos quedarnos fuera de un negocio que viene, ¿no? O no viene, no lo sabemos, pero hoy tenemos que invertirlo en ello. Entonces yo sigo pensando que los medios de comunicación tenemos que ponerle a nuestras audiencias todas las formas de comunicarse, y en eso estamos trabajando. Exactamente, ¿qué opinaría? Sí, adelante. Yo agregaría en este sentido, y volviendo a la pregunta inicial, en la cuestión de las personas que carecen de Internet y el acceso, la inteligencia artificial se acercaría a este tipo de personas mediante los medios tradicionales, ¿no? Y ahí vuelve el debate de volver a tener en la televisión, que es más fácil que llegue a la señal televisiva que el Internet a veces a ciertos lugares, y ahí pones a un presentador con inteligencia artificial. Ese yo creo que sería el primer acercamiento con este tipo de personas en este sentido. Y en la radio pues también, ¿no? En algún momento a lo mejor pues tenemos a un presentador pues con inteligencia artificial de radio. Entonces, sí, seguramente, como vamos en este avance. Hanna, ¿cuál sería justo tu aportación en este tema en cuanto a la brecha que pudiera existir entre la población, la sociedad mundial en general, todos aquellos que tengan acceso a la inteligencia artificial y los que no? Yo diría que sí es importante saber cómo usar esta tecnología, no lo podemos evitar, pero tampoco podemos perder la vista de las necesidades de información de nuestras comunidades, ¿no? Creo que la inteligencia para los medios, la inteligencia artificial es un desafío más, pero no es el desafío más grande que tenemos en el periodismo. Exactamente. Pues seguir platicando justo qué se hace a nivel mundial, Ricardo, con estas grandes empresas para poner las reglas en la mesa en cuanto a la utilización de la inteligencia artificial, la ética, lo que sí pudiera estar permitido o no. ¿Qué se está haciendo a nivel mundial para poner esas reglas? Mira, a mí me preocupa esa parte, así lo decía yo, sobre todo que pidieron una tregua hace unos meses, que dijeron, esto va muy rápido, vamos a parar un poco. Y yo creo que no están parando, yo creo que están evolucionando entre ellos mismos. Yo creo que los alcanzó una realidad que no entendían, o que trataban de entender, y hoy están velando armas para regresar con todo, ¿no? Pero lamentablemente esos parámetros nosotros no los vamos a definir. Nosotros los vamos a definir internamente en nuestro medio de comunicación. Pero pues hoy lamentablemente el Internet es algún porcentaje muy grande que entran para ver cosas, pues digo, que no son educativas, ¿no? La pornografía es algo impresionante que se ve con un clic, ¿no? Entonces, y eso no lo controlamos nosotros. Y es el debate ahora de el extinto Twitter y el ex ahora, ¿no? ¿De quién son las reglas?
realmente nosotros no ponemos las reglas, entonces ya puedes hacer o no puedes hacer, es de acuerdo a una plataforma, y así es Facebook, y así es, entonces vamos a lo mismo, hasta dónde estas grandes tecnológicas van a quererse regular, porque ¿dónde está el negocio? ¿Está en la educación o está en la pornografía? De nosotros solamente es agarrar esas herramientas y usarlas como nosotros quisiéramos, como en esa responsabilidad. Yo creo que aquí hay un problema como de doble entrada, que es que en relación a eso, que los humanos no solemos poner en jaque lo que nos dicen las máquinas, estamos acostumbrados a creer todo lo que nos devuelve una máquina como resultado. Y el problema de las alucinaciones que se mencionaban hoy, las máquinas, las inteligencias artificiales tienen este problema, que no saben decir no sé, ¿no? Lo del Chapo Guzmán, relevan información y nos presentan información, y ahí hay una delgada línea entre lo veraz y lo verosímil, que para el periodismo es un límite gigante, que puede parecer algo verosímil cuando nos cuenta, no, devuelvo un resultado de ChatGPT, pero si nos ponemos a escarbar un poco, es verosímil pero no es veraz. Y ahí la solución es una vieja receta del periodismo: ética, verificación e investigación, no mucho más. Y en relación a esto, creo que sienta un precedente importante para lo que veníamos hablando, que mezcla todo este tema de las guidelines, de cómo usarlo en el futuro. La semana pasada, bueno, lo hablamos con Hanna ayer, Associated Press hizo una alianza con OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, para entrenar el algoritmo con sus noticias, ¿no? Con una hemeroteca de 40 años. Y me parece que esto puede sentar un precedente importante para la industria de los medios, donde empresas y medios en particular pueden colaborar, obviamente. Associated Press gana, ¿no?, en la alianza con una tecnológica, con tecnología de primera mano, y por otro lado, algo no menor, muy importante, empresas como OpenAI ganan contenido verificado, una hemeroteca de 40 años desarrollada por periodistas. Me parece que ese tipo de cosas van enmarcando el futuro de la industria de los medios. Exactamente, pues ya nos ha llegado una inquietud de quienes están siguiendo esta transmisión. Justamente es Luis Márquez quien nos comenta o nos pregunta: ¿quién es el responsable de lo que digan los presentadores virtuales? Porque un periodista lo es de lo que afirma, pero en estos casos, ¿quién programa a la inteligencia artificial? Periodistas, ¿no? O sea, siempre estamos detrás de ellos los periodistas. Y, insisto, tropicalizando las cosas a las preguntas o a las inquietudes que hay. Pero siempre hay un periodista. Es como estas máquinas que ahora ayudan a los doctores para hacer una operación, pero no están preparadas para una emergencia. Igual, ¿no? Nosotros estamos tras de ellos y sigue siendo para nosotros más importante hoy ciertos medios que tenemos al lado, como la radio, como la tele, y luego nos metemos a estas plataformas, ¿no? Entonces sigo pensando que es una herramienta y que estamos atrás siempre periodistas para dar esa veracidad y lo que comentaba, ser certeros en lo que decimos, ¿no? A lo mejor esto, bueno, pues nos lleva también a hablar de la educación justo de las audiencias. Veíamos, bueno, pues una persona que está enfrente de tanta información, ¿qué es lo que elige o qué es lo que prefiere ver? ¿Cómo se educa precisamente también a las audiencias en el sentido de la utilización de la inteligencia artificial, saber qué es inteligencia artificial y, bueno, pues entonces dar su voto o no, de preferirlo o no? Exacto, y bueno, los que son padres, ¿no?, entenderán de que ya las nuevas generaciones, los chiquitines, ya van creciendo en un ambiente tecnológico que nosotros no tuvimos, y pues ya lo traen como de facto, ¿no? O sea, se integran muy rápido a todo lo que tiene que ver de carácter digital, a las nuevas tecnologías, a los nuevos instrumentos y demás. Entonces, puede ser como que también una fase de oportunidad ahí como para entrar en el sentido de la educación, porque puede ser una forma en la que ellos más sencillamente puedan, pues, educarse, ¿no? Entonces ahí podría haber un área de oportunidad y pues básicamente, pues yo podría decir aquí en términos de que Black Mirror nos alcanzó. Exactamente. Hanna, ¿cuál sería también tu aportación en este sentido? Yo diría que hay que ser transparente con las audiencias sobre cómo lo están usando, ¿no?
antes de implementar esa tecnología. En los Estados Unidos, por ejemplo, que donde hay muchísima innovación con la inteligencia artificial, vemos que los medios más grandes sí publican notas antes de usar la tecnología y publican también cuáles son los debates que están haciendo dentro de la redacción sobre la inteligencia artificial. Entonces creo que siendo lo más transparente posible con el público es lo mejor. Y también que también puedes empezar a enseñar cómo consumir noticias e información en la escuela. Ahí, ¿cuál sería justamente, bueno, pues el papel de las instituciones educativas? No, sí, ahí creo que es importante marcar también la manera que va a cambiar cómo nos relacionamos con la información, cómo funciona Google, digamos, a grandes rasgos, y cómo funcionan herramientas como ChatGPT. Google releva lo que hay en Internet y nos devuelve un resultado en formato de lista, y ChatGPT, hablando mal y pronto, digamos rápido, se traga todo el contenido que hay en Internet y nos devuelve los resultados en formato conversacional, ¿no? Y ese me parece que es una transformación que va a ser muy importante para el futuro, que abre un montón de interrogantes, entre ellos qué va a hacer Google, digamos, si va a seguir trabajando con el corazón de su negocio, cómo esto trastoca la industria del SEO, si nos va a seguir dando resultados en formato de lista o en formato conversacional, si vamos a poder hacer las dos cosas. Y en relación a esto, con respecto a lo que son, digamos, las audiencias y las audiencias más jóvenes, como se mencionaba recién, yo tengo una hija de 9 y otra de 5, y veo también cómo se relacionan con los nuevos dispositivos, cómo conversan con la información, quieren tener una profundización, un ida y vuelta, un feedback, digamos, mucho más claro que quizá tenemos los que somos un poco más grandes. Me parece que ahí se va a poner en juego en el futuro cómo nos relacionamos, ¿no?, con la información, hablando de lo que es la evolución de los medios, así como la radio y la televisión, ¿no?, trastocaron nuestra percepción de lo que es el espacio y el tiempo. La inteligencia artificial va a modificar esto, ¿no?, cómo nos relacionamos con el conocimiento, cómo creamos conocimiento y cómo distribuimos conocimiento. Y ahí, ya saltando hacia el lado de las universidades, me parece que los docentes, los profesores, vamos a tener un rol ahí clave. Hablo de escuelas primarias, secundarias, no con generaciones más jóvenes, pero también en el desarrollo y en la enseñanza del periodismo me parece que el rol del docente es clave. Exacto, como lo ha sido yo creo que a través de la historia y en este momento también, pues de manera particular y fundamental. Quiero mencionarles también, bueno, recibimos desde Agencia Mercedes, nos escribe saludos desde Mercedes Corrientes, Argentina. Un abrazo a la distancia, pues muchísimos saludos también y gracias por acompañarnos en esta transmisión. Hugo Terán nos escribe y nos comenta o pregunta, y también esta pregunta, bueno, va para todos. ¿Estaremos en algún momento obligados a usar inteligencia artificial en nuestros procesos? Es decir, ¿llegará el momento en el que sea inevitable, Hanna? Yo te doy un ejemplo de mi vida como periodista. Yo lo uso todos los días. Yo uso un programa que graba mis entrevistas y me pasa las transcripciones, ¿no? Y entonces cuando me toca hacer entrevistas en español, lo paso por ese programa y luego traduce las transcripciones, ¿no? Y eso me ayuda muchísimo para verificar lo que dijo la fuente, y también tener las citas más precisas. No es perfecto, obviamente, tengo que revisar y repasar todas las transcripciones 2-3 veces y lo reviso otra vez antes de publicar la nota, pero no es cuestión de ser inevitable, pero sí te ahorra muchísimo tiempo. Y eso es, si algo te puede hacer la vida más fácil, ¿por qué no lo usarías? Ese es un punto de vista. Si nos ayuda, hay que utilizarlo. ¿Qué opinas, Amad? Lo cerró perfecto. O sea, la evolución de la humanidad se ha dado con la cuestión de hacer los procesos más fáciles en todos los sentidos. Actualmente estamos en la era de la inteligencia artificial, pero siempre, ¿no?, desde la antigüedad se ha buscado agilizar los procesos. Entonces, más que una obligación, va a terminar siendo como que una necesidad de agilizarlos y de estar ahí. Y en el sentido de los medios de comunicación, pues estar en el ruedo, ¿no?, estar en el juego. Si no estás dentro, estás out de la industria, entonces más bien considerarlo desde el momento en que empieza y no querer entrar cuando ya está funcionando, ¿no?
Y bueno, esto sería una visión inevitable, hacia eso vamos, todos terminaríamos entonces utilizando la inteligencia artificial en nuestros procesos. De hecho ya la estamos usando hace tiempo, lo que pasa es que están en el back y no nos damos cuenta. Segura esa persona que te preguntó usa TikTok y está usando inteligencia artificial para recomendar artículos, etcétera. Yo creo que sí, bueno, coincido con Hanna, yo empecé a usarla y en un mes me cambió la forma de trabajar. De alguna manera es como un superpoder, va a ser muy difícil no usarlo en el futuro. No digo que eso esté bien o que esté mal, ¿no? Quizás se renuevan discusiones como cuando surgió Internet. Si tuviésemos que decir hoy si la educación es mejor o peor previo a Internet, deberíamos decir que es mejor, digamos, tenemos más acceso a conocimiento, a fuentes de información, y creo que con la inteligencia artificial va a pasar algo similar. Hay algo interesante de la diferencia, digamos, la diferencia de los humanos con los animales no es el uso de herramientas en sí, sino el uso acumulativo, ¿no? La información que podemos, con la que podemos modificar esas herramientas en el tiempo, ¿no? Hay animales que usan herramientas, digamos, pero los humanos pueden en el tiempo modificar esas herramientas y hacerlo más complejo. La inteligencia artificial ahora con los desarrollos que se han hecho, permiten eso, ¿no? Permiten a través de grandes cantidades de dataset, de datos, acumular información y aprender de esa información. De alguna forma se vuelve real el test de Turing, ¿no? Estamos hablando de 70 años atrás, y hoy, mezclando un poco, siempre digo, de Turing con Andy Warhol, ¿no? Hoy tenemos la posibilidad de, durante 15 minutos, experimentar el test de Turing con ChatGPT, ¿no? Y eso, bueno, parece ciencia ficción, pero yo creo que en el futuro se va a incorporar a todos los procesos y a las plataformas que solemos usar, Google Docs, Google Drive, no sé, mails, presentaciones, Canva, no sé. Las herramientas que usamos en el día a día van a tener un índice alto de inteligencia artificial y va a ser imposible no usarlo. Ustedes ya lo utilizan, Ricardo, pero como medios de comunicación y bueno, pues también tomando un poco la base de esta pregunta, no tanto la obligación, pero estaríamos entonces todos en la misma sintonía de que se debe de utilizar como medio de comunicación. Sin duda, ustedes son muy jóvenes, pero nosotros teníamos las agencias informativas de EFE y Reuters, llegaban unas cableras, llegaban ahí unos rollos y los teníamos que cortar y subrayar y dárselos, y hoy está el internet y hoy no vivimos en internet, se nos va el internet en la compañía y se nos acaba media compañía, ¿no? Entonces así llegó también esto, hoy trabajamos todos los que estamos aquí con esto, pero es una herramienta más, ¿no? Es algo para ayudar, y bien lo dices, es algo que nos viene a ayudar, y bienvenido. Tontos seríamos de no ocupar algo que nos va a sintetizar, más no nos va a hacer el trabajo, que eso es muy importante, ¿no? Exactamente, justo, bueno, pues esto nos lleva ya a las últimas reflexiones en esta recta final de esta emisión de Tememorfosis. Justamente, bueno, pues ¿dónde va a quedar el humano? Creo que precisamente una de las preocupaciones generalizadas en los medios de comunicación, ahora con la utilización de estos presentadores que son inteligencia artificial, ¿se perderán empleos? ¿No se perderán empleos? ¿Será necesario el humano? ¿Dónde quedará? ¿Cuál será su papel? Me gustaría comenzar contigo, Hanna. Yo diría que lo digo otra vez, que la inteligencia artificial es un desafío más para los periodistas, para los medios de comunicación, pero no es el desafío más grande. Hemos enfrentado varios cambios tecnológicos antes, lo vamos a hacer con esto también. Pero yo diría que si eres directora de un medio de comunicación y tienen el presupuesto y están pensando en invertir en la inteligencia artificial, también piensen en invertir en los periodistas que ya tienen. El periodismo en muchos de nuestros países, los periodistas trabajan bajo condiciones muy, muy difíciles y necesitan el apoyo de los medios de comunicación y del gremio. Entonces también piensen en lo que ya tienen para mejorar la experiencia, el trabajo de los periodistas, y que la innovación tampoco no es como implementar la tecnología de moda. Las mejores innovaciones avanzan y mejoran la industria y el periodismo para que las futuras generaciones tengan la oportunidad también.
Exactamente. ¿Qué va a pasar con el humano? La preocupación ahora con la inteligencia artificial. Yo creo que en el caso de los periodistas, y lo hemos visto en los últimos años, existe el periodista que puede tener el temor, ¿no?, de pensar que puede perder su trabajo, pero también está el periodista que se puede reinventar con las nuevas tecnologías. Casos específicos conocemos de presentadores de noticias que dejaron de presentar las noticias en televisión y tuvieron que meterse a las redes sociales para seguir siendo vigentes, ¿no?, para poder encontrar un nuevo modelo de negocio o un esquema de negocio que no conocían. Se tuvieron que reinventar. Ya el prestigio y la trayectoria la traían, pero pudieron reinventarse y llegar a nuevas audiencias que a lo mejor precisamente no los consumían. Yo creo que va a pasar lo mismo con la inteligencia artificial. Verlo como una oportunidad de reinvención, más que como una cuestión de que te dé temor de perder tu trabajo. Exactamente. ¿Qué va a pasar con el humano? Esta preocupación que creo que es generalizada. Sí, yo coincido un poco con Hanna. Ya hemos visto la muerte del periodismo con internet, con los blogs, con las redes sociales, El iPhone también. con el iPhone, con los nuevos modelos de negocio. Estaba hablando de hace 20, 25 años atrás, y la industria de los medios con sus bemoles ha sabido reinventarse. Me parece que la inteligencia artificial es un interesante punto de partida para renovar las preguntas que siempre hemos tenido en el periodismo. Y quizá orientarlas a cuestiones más filosóficas. ¿Qué tipo de medios estamos haciendo hoy y qué tipo de medios necesitaremos en el futuro? ¿Qué tipo de periodistas estamos formando hoy para los medios que requerirán las redacciones del futuro? Y sobre todo, ¿cómo lo vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer, ¿no? Me parece que la inteligencia artificial pone sobre la mesa de nuevo esas discusiones que por lo que vemos no se están saldadas. No están saldadas y bueno, las tenemos ya también desde la historia. La revolución industrial nos llevó también hace muchos años a replantear qué va a pasar con el humano, qué va a pasar ahora con los hombres. ¿Serán suplantados por las máquinas? Y hoy justamente nos enfrentamos a esta misma pregunta, Ricardo. Pues mira, yo pongo un ejemplo en lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Tenemos una conductora que creo que es mucho mejor que tener a una inteligencia artificial preguntándonos a nosotros, y llevas un ritmo y lo haces y lo trabajas muy bien. Hay un switcher, hay unas cámaras. O sea, esto es la vida de los medios de comunicación. El tema humano es la vida de un medio de comunicación siempre. Las herramientas podemos tener 1000 y coincido. Es una herramienta más que hay que ocupar y punto, ¿no? Hay que ocuparla de la mejor forma, hay que invertirle a los periodistas. Esa es una gran frase. La verdad es que es muy importante hacerlo en este país y en todo el mundo. Pero al final hoy estamos en algo que no está la inteligencia artificial. Estamos hablando de algo que estamos pensando cómo lo vamos a trabajar, pero mientras sigan estas cosas, pues creo que no tenemos que preocuparnos, ¿no? De que unas máquinas lleguen a hacer nuestro trabajo, que creo que además es de años, es de experiencia. Hay muchas cosas detrás de cada uno de nosotros que creo que lo que hace es aprovechar mejor esas herramientas solamente. Exacto. Para concluir, ¿cuáles serían pues las recomendaciones que podríamos hacer desde su punto de vista, desde su experiencia y sus enriquecedores comentarios en torno a qué podemos sugerir a las audiencias, al público que nos ve, que nos escucha en esta emisión, para prepararse para este futuro que ya está aquí y que debemos justamente, bueno, a lo mejor de tener algunas recomendaciones, qué seguir, qué ver, cómo saber si es verdad o no? ¿Qué recomendarían a las audiencias? A las audiencias diría que sí necesitan entender cómo funciona la tecnología, y como dijo Álvaro, cómo lo presentamos la inteligencia en la inteligencia artificial en los medios no es exactamente cómo funciona la tecnología. Entonces es la responsabilidad de la audiencia educarse sobre cómo funciona, y también es responsabilidad de los medios de comunicación educar a la audiencia sobre cómo lo van a usar. ¿Qué podemos recomendar por tu parte, Amado? Yo creo en ese sentido también que los medios de comunicación, ¿no?, sigan teniendo esta comunicación directa con sus audiencias, que sepan qué es lo que les gusta, lo que les interesa, hacia dónde van,
Creo que todos los medios de comunicación nos debemos a las audiencias y pues tenemos que estar sabiendo siempre, monitoreando qué es lo que realmente ellos están buscando como nuevas necesidades de comunicación en este sentido, y pues tener siempre ahí, estar apegado a lo que ellos comentan a través de diferentes canales que hoy en día existen, las redes sociales, encuestas, y pues ahora sí que la audiencia manda, ¿no? Siempre pues en este sentido teniendo entendido que cada medio de comunicación se rige bajo ciertos parámetros, pero pues la audiencia manda. Entonces si la audiencia empieza a recibir esto bien, pues hay que ir paso a paso, pero con pasos firmes, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación para el público, para la audiencia en cuanto al manejo de la inteligencia artificial? ¿Qué nos recomiendan? Sí, yo creo que volvemos un poco a lo conceptual. Yo creo que un punto clave es la recomendación de desafiar las metáforas, ¿no? Y cuando hablamos de la nube como concepto etéreo, ¿no? Desde materialización tecnológica, que no hay nada menos etéreo que la nube, digamos, ¿no? Cables, enjambres, circuitos, servidores. Un poco con la inteligencia artificial pasa lo mismo, que traten de entender. Quizá cuando hablamos de inteligencia artificial deberíamos hablar más de optimización estadística o minería de datos, que traten de ir un poco más allá de lo que le presentan los medios, que también nos interpelan, nos puedan interpelar, puedan buscar otra fuente de información, que traten de tener una dieta informativa mucho más amplia para tratar de entender un poco, no la foto sino la película, ¿no? Es un poco la recomendación. Perfecto, pues para finalizar tu recomendación, Ricardo. Pues yo creo que no tenemos que agarrar solamente los medios esa responsabilidad. Eso viene desde casa, viene desde la escuela, viene desde el gobierno. Entonces creo que pues es algo que tenemos que tomar en serio todos. Esa responsabilidad es de todos, no solamente el medio de comunicación, ¿no? Está en casa, está en la escuela, está en lo que hacemos día a día, en las responsabilidades que tenemos. Yo creo que somos todos los que debemos de tener esa educación para agarrar estas tecnologías y que sean mejores para lo que hacemos o lo que nos informamos o hacia dónde vamos. Coincidíamos en el coche con Hanna, que no tenía el gusto, decíamos esto de Nueva York, que ahora ya no va a estar la cart, sino va a ser desde tu teléfono. Pues ellos van a saber a qué horas te subes, cuando, o sea, la data es hoy lo más grande de todo, y yo creo que estoy muy preocupado por estas grandes empresas que cada día tienen más nuestra data, ¿no? Exactamente, pues ahí están estas recomendaciones. Nosotros queremos agradecerles muchísimo su participación, su punto de vista tan importante y enriquecedor a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, nosotros así prácticamente llegamos al final de esta emisión de Tememorfosis, agradeciendo también a todo el público que nos ha seguido en esta transmisión especial desde Guanajuato, México, justamente, bueno, pues llevando hasta ustedes estos temas interesantes. Nos quedamos con varias preguntas, nos quedamos también, por supuesto, con pues cuestiones para solucionar, así es que bueno, pues a seguir aprendiendo en torno a la utilización de la inteligencia artificial en el periodismo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a continuar con la programación y también a seguir todos estos episodios de Tememorfosis. Yo soy Saray Martínez, me despido agradeciéndoles su atención. Hasta la próxima. Necesito otro hombre para supervisar las alfombras. Y otro para revisar la mueblería de los camarotes de segunda clase contra su diseño. Sí. No olvides que en una semana zarparemos. Necesitas tomar una decisión pronto. Porque en una semana